Hay momentos en la vida en que un hombre siente que algo cambia en la energía de una mujer, pero no logra entenderlo con claridad. No son palabras directas, sino señales silenciosas. Hoy revelaremos 3 señales claras de que ella desea mayor intimidad contigo, vistas desde la calma y la sabiduría estoica. Cuando un hombre comienza a notar que una mujer se abre emocionalmente con él, muchas veces no entiende la profundidad de lo que está ocurriendo. Puede pensar que simplemente están teniendo una buena conversación o que ella es una persona naturalmente expresiva. Pero la realidad psicológica es mucho más profunda. La intimidad femenina raramente comienza con gestos físicos o palabras directas. Comienza con algo mucho más silencioso. La decisión de compartir su mundo interior. En la vida moderna, la mayoría de las personas están acostumbradas a conversaciones superficiales. Hablan del clima, del trabajo, de cosas que no exponen realmente quiénes son. Es un mecanismo de protección. Todos llevamos una especie de armadura emocional que nos protege del juicio, del rechazo y del dolor. Y las mujeres, en particular, han aprendido a proteger su vulnerabilidad con especial cuidado. Por eso, cuando una mujer empieza a compartir detalles personales contigo, no es un gesto trivial. No es algo que ocurre por accidente. Es una señal que nace de la confianza emergente. Y la confianza, desde una perspectiva psicológica y estoica, es la base de toda forma de intimidad verdadera. Tal vez al principio ella empieza hablando de cosas aparentemente pequeñas. Algo que le ocurrió en el trabajo, una discusión con una amiga, una preocupación ligera. Pero si observas con atención, notarás que la conversación tiene una cualidad distinta. No es simplemente información, es emoción, es su mundo interno abriéndose lentamente. Un hombre sabio no interrumpe ese proceso con prisa. El error más común que cometen muchos hombres es creer que cuando una mujer comparte emociones, es el momento de demostrar fuerza, soluciones o incluso intentar impresionar. Pero la verdadera inteligencia emocional consiste en algo mucho más simple y más difícil: escuchar con presencia. El estoicismo enseña que el verdadero poder de un hombre está en su dominio interior. No en sus palabras rápidas, ni en su necesidad de demostrar valor. Está en su capacidad de permanecer calmado, atento y centrado incluso cuando alguien revela partes vulnerables de su vida. Cuando una mujer siente esa calma en un hombre, algo profundo ocurre en su mente. Su sistema emocional empieza a interpretar esa presencia como seguridad. Y la seguridad es uno de los factores más poderosos en la psicología femenina cuando se trata de desarrollar intimidad. Muchos hombres piensan que la atracción se basa únicamente en apariencia, humor o confianza externa. Pero la realidad es que la estabilidad emocional crea una atracción mucho más profunda. Cuando ella percibe que puede hablar contigo sin ser juzgada, sin ser interrumpida y sin sentir que sus emociones son minimizadas, comienza a asociar tu presencia con tranquilidad. Y en ese punto algo interesante empieza a suceder. Las conversaciones se vuelven más largas. No necesariamente porque haya más cosas que decir, sino porque la conexión se vuelve más cómoda. Ella empieza a permanecer en la conversación incluso cuando el tema ya se ha agotado. Y eso revela algo importante: no está allí solo por las palabras, está allí por la sensación que experimenta contigo. Este es uno de los momentos más delicados en la dinámica entre un hombre y una mujer, porque muchos hombres interpretan esta apertura emocional como una invitación inmediata a avanzar más rápido. Pero el hombre estoico entiende que la paciencia es una forma de poder. El sabio sabe que las cosas que crecen lentamente suelen ser las más duraderas. Una semilla no se convierte en árbol en un día, y la intimidad real tampoco. Cuando una mujer se abre emocionalmente, está probando el terreno, está observando cómo reaccionas ante su verdad. Si compartiera sus inseguridades, ¿te burlarías? Si hablara de sus miedos, ¿los ignorarías? Si confesara algo vulnerable, ¿lo usarías en su contra más adelante? Estas preguntas rara vez se dicen en voz alta, pero existen silenciosamente en la mente humana. Cada interacción responde lentamente a esas preguntas invisibles. El hombre que responde con calma, comprensión y respeto crea un tipo de confianza que es extremadamente raro en el mundo moderno. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera necesita decir demasiado. A veces una respuesta simple,
Una mirada atenta o un silencio respetuoso comunica más seguridad que un largo discurso. La psicología femenina responde de manera muy fuerte a ese tipo de presencia. Porque en un mundo lleno de ruido, reacciones rápidas y emociones impulsivas, la estabilidad se vuelve magnética. Con el tiempo, si esa dinámica continúa, notarás que ella empieza a compartir cosas cada vez más personales. Tal vez historias de su infancia, experiencias que la marcaron o sueños que no suele contar fácilmente. Cada uno de esos momentos es una señal de que su mundo interior está confiando más en ti. Pero aquí es donde la filosofía estoica ofrece una enseñanza importante. El objetivo de un hombre sabio no es manipular estas señales ni utilizarlas como una estrategia para obtener algo. Su objetivo es mantener su carácter. Marco Aurelio escribió muchas veces sobre la importancia de gobernar la propia mente antes de intentar influir en el mundo exterior. Y en las relaciones humanas esta verdad se vuelve aún más clara. Un hombre que se conoce a sí mismo no necesita apresurar el proceso de intimidad. No necesita demostrar valor constantemente. No necesita reaccionar con ansiedad ante cada señal emocional. Él simplemente permanece fiel a su naturaleza tranquila y equilibrada. Y paradójicamente, esa actitud es precisamente lo que profundiza la conexión. Cuando una mujer siente que un hombre no está desesperado por impresionarla ni ansioso por obtener su aprobación, comienza a relajarse emocionalmente. Deja de sentir que está siendo evaluada o perseguida. Y en ese estado de comodidad, su deseo de cercanía aumenta naturalmente. Esto no significa que el hombre deba volverse distante o frío. El estoicismo no enseña indiferencia emocional, enseña equilibrio. Significa estar presente sin perder el control de uno mismo. Es una diferencia sutil pero poderosa. Un hombre puede mostrar interés, puede participar en la conversación, puede compartir sus propias experiencias, pero lo hace desde un lugar de calma interior, no desde la necesidad. Y la diferencia entre interés y necesidad es algo que la psicología humana percibe de manera casi instintiva. La necesidad crea presión, la calma crea espacio. Y cuando una mujer siente espacio emocional, su mente se siente libre para acercarse por voluntad propia. Otra señal interesante que aparece en esta etapa es que ella comienza a buscar tu perspectiva sobre asuntos personales. Puede preguntarte qué piensas sobre una situación complicada o cómo manejarías un problema. Esto no significa simplemente que quiere consejo. Muchas veces significa que está valorando tu forma de pensar. Porque la intimidad profunda no solo se construye con emociones compartidas, también se construye con respeto intelectual. Cuando una mujer empieza a respetar la forma en que un hombre percibe el mundo, su conexión emocional se vuelve más fuerte. Comienza a ver en él no solo un compañero de conversación, sino alguien cuya presencia aporta claridad. Pero incluso aquí, el hombre estoico mantiene su equilibrio. No se convierte en un predicador ni intenta controlar las decisiones de ella. Comparte su perspectiva con humildad, sabiendo que cada persona es responsable de su propio camino. Esa actitud genera aún más respeto, y el respeto es uno de los pilares invisibles de la intimidad verdadera. Muchas relaciones fracasan porque las personas buscan atracción sin construir respeto mutuo. Pero cuando ambas cosas existen al mismo tiempo, la conexión se vuelve mucho más profunda. En este punto, el hombre empieza a notar algo interesante en su propia experiencia. La conversación con ella se vuelve diferente de las demás. No porque siempre hablen de temas extraordinarios, sino porque existe una sensación de comprensión. Es como si ambos estuvieran gradualmente entrando en un espacio donde las máscaras sociales se vuelven menos necesarias. Y cuando eso ocurre, la intimidad emocional ya ha comenzado. Pero incluso entonces, el hombre sabio recuerda una verdad fundamental del estoicismo: no controlar lo que no depende de él. Las emociones de otra persona no pueden ser forzadas. Las decisiones de otra persona no pueden ser controladas. La única cosa que realmente pertenece a un hombre es su propio carácter. Por eso el hombre estoico no se obsesiona con interpretar cada señal ni con anticipar el futuro de la relación. Él simplemente continúa siendo quien es: presente, equilibrado y auténtico. Y esa autenticidad tiene un poder extraño. Porque en un mundo donde muchas personas actúan para impresionar, la sinceridad tranquila se vuelve extremadamente atractiva. Así,
Lo que comenzó como una conversación simple empieza a transformarse en algo más significativo. No hay anuncios dramáticos, no hay momentos exagerados, solo una sensación creciente de cercanía. Ella se siente escuchada, él se siente comprendido, y en ese intercambio silencioso de confianza, la primera puerta de la intimidad se abre lentamente, no con ruido, sino con quietud. Y el hombre que comprende este proceso no necesita perseguir el siguiente paso. Sabe que cuando la conexión se basa en respeto, calma y autenticidad, el tiempo mismo se encarga de profundizar lo que comenzó con una simple conversación honesta. Cuando un hombre comienza a notar que una mujer se abre emocionalmente con él, muchas veces no entiende la profundidad de lo que está ocurriendo. Puede pensar que simplemente están teniendo una buena conversación o que ella es una persona naturalmente expresiva. Pero la realidad psicológica es mucho más profunda. La intimidad femenina raramente comienza con gestos físicos o palabras directas. Comienza con algo mucho más silencioso. La decisión de compartir su mundo interior. En la vida moderna, la mayoría de las personas están acostumbradas a conversaciones superficiales. Hablan del clima, del trabajo, de cosas que no exponen realmente quiénes son. Es un mecanismo de protección. Todos llevamos una especie de armadura emocional que nos protege del juicio, del rechazo y del dolor. Y las mujeres, en particular, han aprendido a proteger su vulnerabilidad con especial cuidado. Por eso, cuando una mujer empieza a compartir detalles personales contigo, no es un gesto trivial, no es algo que ocurre por accidente, es una señal que nace de la confianza emergente. Y la confianza, desde una perspectiva psicológica y estoica, es la base de toda forma de intimidad verdadera. Tal vez al principio ella empieza hablando de cosas aparentemente pequeñas, algo que le ocurrió en el trabajo, una discusión con una amiga, una preocupación ligera. Pero si observas con atención, notarás que la conversación tiene una cualidad distinta. No es simplemente información, es emoción, es su mundo interno abriéndose lentamente. Un hombre sabio no interrumpe ese proceso con prisa. El error más común que cometen muchos hombres es creer que cuando una mujer comparte emociones, es el momento de demostrar fuerza, soluciones o incluso intentar impresionar. Pero la verdadera inteligencia emocional consiste en algo mucho más simple y más difícil: escuchar con presencia. El estoicismo enseña que el verdadero poder de un hombre está en su dominio interior, no en sus palabras rápidas, ni en su necesidad de demostrar valor. Está en su capacidad de permanecer calmado, atento y centrado incluso cuando alguien revela partes vulnerables de su vida. Cuando una mujer siente esa calma en un hombre, algo profundo ocurre en su mente. Su sistema emocional empieza a interpretar esa presencia como seguridad. Y la seguridad es uno de los factores más poderosos en la psicología femenina cuando se trata de desarrollar intimidad. Muchos hombres piensan que la atracción se basa únicamente en apariencia, humor o confianza externa. Pero la realidad es que la estabilidad emocional crea una atracción mucho más profunda. Cuando ella percibe que puede hablar contigo sin ser juzgada, sin ser interrumpida y sin sentir que sus emociones son minimizadas, comienza a asociar tu presencia con tranquilidad. Y en ese punto algo interesante empieza a suceder. Las conversaciones se vuelven más largas, no necesariamente porque haya más cosas que decir, sino porque la conexión se vuelve más cómoda. Ella empieza a permanecer en la conversación incluso cuando el tema ya se ha agotado. Y eso revela algo importante: no está allí solo por las palabras, está allí por la sensación que experimenta contigo. Este es uno de los momentos más delicados en la dinámica entre un hombre y una mujer, porque muchos hombres interpretan esta apertura emocional como una invitación inmediata a avanzar más rápido. Pero el hombre estoico entiende que la paciencia es una forma de poder. El sabio sabe que las cosas que crecen lentamente suelen ser las más duraderas. Una semilla no se convierte en árbol en un día, y la intimidad real tampoco. Cuando una mujer se abre emocionalmente, está probando el terreno, está observando cómo reaccionas ante su verdad. Si compartiera sus inseguridades, ¿te burlarías? Si hablara de sus miedos, ¿los ignorarías? Si confesara algo vulnerable, ¿lo usarías en su contra más adelante? Estas preguntas rara vez se dicen en voz alta,
pero existen silenciosamente en la mente humana. Cada interacción responde lentamente a esas preguntas invisibles. El hombre que responde con calma, comprensión y respeto crea un tipo de confianza que es extremadamente raro en el mundo moderno, y lo curioso es que muchas veces ni siquiera necesita decir demasiado. A veces una respuesta simple, una mirada atenta o un silencio respetuoso comunica más seguridad que un largo discurso. La psicología femenina responde de manera muy fuerte a ese tipo de presencia, porque en un mundo lleno de ruido, reacciones rápidas y emociones impulsivas, la estabilidad se vuelve magnética. Con el tiempo, si esa dinámica continúa, notarás que ella empieza a compartir cosas cada vez más personales, tal vez historias de su infancia, experiencias que la marcaron o sueños que no suele contar fácilmente. Cada uno de esos momentos es una señal de que su mundo interior está confiando más en ti. Pero aquí es donde la filosofía estoica ofrece una enseñanza importante. El objetivo de un hombre sabio no es manipular estas señales ni utilizarlas como una estrategia para obtener algo. Su objetivo es mantener su carácter. Marco Aurelio escribió muchas veces sobre la importancia de gobernar la propia mente antes de intentar influir en el mundo exterior. Y en las relaciones humanas esta verdad se vuelve aún más clara. Un hombre que se conoce a sí mismo no necesita apresurar el proceso de intimidad. No necesita demostrar valor constantemente. No necesita reaccionar con ansiedad ante cada señal emocional. Él simplemente permanece fiel a su naturaleza tranquila y equilibrada. Y paradójicamente, esa actitud es precisamente lo que profundiza la conexión. Cuando una mujer siente que un hombre no está desesperado por impresionarla ni ansioso por obtener su aprobación, comienza a relajarse emocionalmente. Deja de sentir que está siendo evaluada o perseguida, y en ese estado de comodidad, su deseo de cercanía aumenta naturalmente. Esto no significa que el hombre deba volverse distante o frío. El estoicismo no enseña indiferencia emocional, enseña equilibrio. Significa estar presente sin perder el control de uno mismo. Es una diferencia sutil pero poderosa. Un hombre puede mostrar interés, puede participar en la conversación, puede compartir sus propias experiencias, pero lo hace desde un lugar de calma interior, no desde la necesidad. Y la diferencia entre interés y necesidad es algo que la psicología humana percibe de manera casi instintiva. La necesidad crea presión, la calma crea espacio. Y cuando una mujer siente espacio emocional, su mente se siente libre para acercarse por voluntad propia. Otra señal interesante que aparece en esta etapa es que ella comienza a buscar tu perspectiva sobre asuntos personales. Puede preguntarte qué piensas sobre una situación complicada o cómo manejarías un problema. Esto no significa simplemente que quiere consejo. Muchas veces significa que está valorando tu forma de pensar. Porque la intimidad profunda no solo se construye con emociones compartidas, también se construye con respeto intelectual. Cuando una mujer empieza a respetar la forma en que un hombre percibe el mundo, su conexión emocional se vuelve más fuerte. Comienza a ver en él no solo un compañero de conversación, sino alguien cuya presencia aporta claridad. Pero incluso aquí, el hombre estoico mantiene su equilibrio. No se convierte en un predicador ni intenta controlar las decisiones de ella. Comparte su perspectiva con humildad, sabiendo que cada persona es responsable de su propio camino. Esa actitud genera aún más respeto, y el respeto es uno de los pilares invisibles de la intimidad verdadera. Muchas relaciones fracasan porque las personas buscan atracción sin construir respeto mutuo. Pero cuando ambas cosas existen al mismo tiempo, la conexión se vuelve mucho más profunda. En este punto, el hombre empieza a notar algo interesante en su propia experiencia. La conversación con ella se vuelve diferente de las demás. No porque siempre hablen de temas extraordinarios, sino porque existe una sensación de comprensión. Es como si ambos estuvieran gradualmente entrando en un espacio donde las máscaras sociales se vuelven menos necesarias. Y cuando eso ocurre, la intimidad emocional ya ha comenzado. Pero incluso entonces, el hombre sabio recuerda una verdad fundamental del estoicismo:
no controlar lo que no depende de él. Las emociones de otra persona no pueden ser forzadas. Las decisiones de otra persona no pueden ser controladas. La única cosa que realmente pertenece a un hombre es su propio carácter. Por eso el hombre estoico no se obsesiona con interpretar cada señal ni con anticipar el futuro de la relación. Él simplemente continúa siendo quien es, presente, equilibrado y auténtico. Y esa autenticidad tiene un poder extraño. Porque en un mundo donde muchas personas actúan para impresionar, la sinceridad tranquila se vuelve extremadamente atractiva. Así, lo que comenzó como una conversación simple empieza a transformarse en algo más significativo. No hay anuncios dramáticos, no hay momentos exagerados, solo una sensación creciente de cercanía. Ella se siente escuchada, él se siente comprendido, y en ese intercambio silencioso de confianza, la primera puerta de la intimidad se abre lentamente, no con ruido, sino con quietud. Y el hombre que comprende este proceso no necesita perseguir el siguiente paso. Sabe que cuando la conexión se basa en respeto, calma y autenticidad, el tiempo mismo se encarga de profundizar lo que comenzó con una simple conversación honesta. La tercera señal de que una mujer desea mayor intimidad contigo es quizás la más profunda y al mismo tiempo la más silenciosa de todas. No se manifiesta primero en palabras ni en gestos evidentes. Se revela en algo mucho más humano y frágil, el momento en que ella comienza a bajar sus defensas emocionales cuando está contigo. En el mundo moderno casi todas las personas han aprendido a protegerse. La vida enseña, a veces de manera dura, que mostrar demasiado pronto quién eres puede traer dolor, juicio o rechazo. Por eso muchas interacciones humanas permanecen en la superficie. Son educadas, agradables, incluso divertidas, pero rara vez tocan el núcleo real de una persona. Las mujeres, especialmente, suelen desarrollar una fuerte inteligencia emocional para proteger su vulnerabilidad. No significa que sean frías o cerradas. Significa que entienden, consciente o inconscientemente, que su mundo interior es algo valioso que no debe abrirse ante cualquiera. Por eso cuando una mujer comienza a mostrar partes más auténticas de sí misma contigo, algo importante está ocurriendo. Al principio puede ser algo muy pequeño, tal vez una confesión ligera sobre algo que le preocupa, tal vez una broma sobre sus propias inseguridades, tal vez un momento donde su energía deja de ser perfectamente controlada y se vuelve más espontánea. Para muchos hombres estos detalles pasan desapercibidos, pero para quien observa con atención, representan el inicio de una confianza más profunda. Cuando una mujer baja sus defensas emocionales, está revelando algo que pocas personas ven. Está mostrando quién es cuando no está intentando impresionar, cuando no está midiendo cada palabra, cuando no está manteniendo la imagen que presenta al mundo. Ese momento tiene un valor enorme porque es el comienzo de la autenticidad. El problema es que muchos hombres no saben cómo manejar esta etapa. Algunos reaccionan intentando aprovechar la vulnerabilidad. Otros reaccionan con incomodidad porque no saben cómo responder a emociones reales. Pero el hombre que ha cultivado la filosofía estoica entiende algo esencial. La vulnerabilidad de otra persona no es una oportunidad para ganar poder, es una responsabilidad. Cuando alguien baja sus defensas frente a ti, te está confiando algo invisible pero extremadamente valioso, su seguridad emocional. Y la manera en que respondes en ese momento determina si la conexión se profundiza o se rompe. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza de un hombre no se mide por su capacidad de dominar a otros, sino por su capacidad de gobernarse a sí mismo. Un hombre que puede mantener la calma, el respeto y la claridad incluso cuando alguien se muestra vulnerable demuestra un nivel de carácter que pocas personas poseen. Cuando una mujer percibe esa estabilidad, su mente comienza a relajarse aún más. La razón es simple. Si en los momentos donde ella muestra algo frágil encuentra comprensión en lugar de juicio, su confianza crece. Y cuando la confianza crece, las barreras emocionales empiezan a desaparecer. Tal vez empiece a hablar más abiertamente sobre experiencias que la marcaron. Puede mencionar relaciones pasadas, errores que cometió o momentos de su vida donde se sintió perdida. No está buscando que la rescates ni que soluciones su historia. Lo que está haciendo es algo mucho más profundo.
Está permitiendo que veas su humanidad completa, y eso es algo que solo ocurre cuando siente que estás preparado para sostener esa verdad sin usarla en su contra. En este punto aparece una dinámica interesante entre la psicología femenina y la filosofía estoica. Muchas mujeres han aprendido a detectar señales de inestabilidad emocional en los hombres. Pueden percibir cuando alguien es impulsivo, cuando alguien busca controlar o cuando alguien necesita validación constante. Pero cuando se encuentran frente a un hombre que permanece tranquilo incluso en conversaciones profundas, su percepción cambia. Empiezan a verlo como un refugio emocional, no en el sentido de dependencia, sino en el sentido de seguridad. La seguridad emocional es uno de los factores más poderosos en la creación de intimidad. Porque cuando alguien siente que puede ser completamente él mismo sin miedo al rechazo, su mente deja de luchar para protegerse. En lugar de mantener distancia, comienza a acercarse. Y ese acercamiento no siempre es dramático. Muchas veces se manifiesta en gestos simples. Tal vez ella empieza a reír con más libertad cuando está contigo. Su risa ya no es cuidadosamente controlada, sino espontánea. Tal vez comparte pensamientos que antes habría guardado para sí misma. Tal vez incluso te muestra momentos de duda o inseguridad que normalmente ocultaría. Cada uno de estos gestos es una señal de que las paredes emocionales están bajando lentamente. Pero aquí es donde el carácter de un hombre vuelve a ser puesto a prueba. Cuando alguien se vuelve más vulnerable, el equilibrio en la interacción cambia. La relación deja de ser simplemente agradable y empieza a volverse significativa. Y la significancia trae responsabilidad. Un hombre inmaduro puede sentirse tentado a usar esa cercanía para acelerar la relación o para crear una sensación de control. Pero el hombre estoico entiende que la intimidad verdadera no se construye con prisa, se construye con paciencia. La paciencia es una forma de respeto. Significa permitir que el proceso emocional se desarrolle sin forzarlo, sin manipularlo y sin presionarlo hacia una dirección específica. Cuando una mujer siente que puede acercarse a un hombre sin que él intente apresurar cada paso, su confianza se fortalece aún más. Porque muchas personas han experimentado lo contrario. Han vivido situaciones donde su vulnerabilidad fue utilizada o donde su apertura emocional fue interpretada como una invitación para invadir su espacio. Por eso cuando encuentran a alguien que respeta su ritmo emocional, la experiencia se vuelve profundamente atractiva. Es como encontrar calma en medio de un mundo lleno de ruido. Con el tiempo, si esta dinámica continúa, la relación comienza a transformarse. Las conversaciones se vuelven más profundas sin esfuerzo. Los silencios se vuelven cómodos en lugar de incómodos. Y algo muy curioso comienza a suceder. La presencia mutua se vuelve más importante que las palabras. Dos personas pueden pasar tiempo juntas sin necesidad de llenar cada momento con conversación. Simplemente estar allí se vuelve suficiente. Este es uno de los signos más claros de intimidad emocional. Porque cuando alguien se siente completamente cómodo en silencio contigo, significa que tu presencia ha dejado de ser evaluada. Ya no está tratando de impresionar ni de proteger su imagen. Simplemente está siendo. Y ese estado de autenticidad es extremadamente raro en el mundo moderno. El hombre estoico reconoce la belleza de este momento. No intenta analizarlo demasiado ni convertirlo en una estrategia. Simplemente lo aprecia. Porque sabe que las conexiones humanas más profundas no pueden fabricarse. Solo pueden cultivarse a través del carácter, el respeto y la paciencia. En este punto también ocurre algo dentro del propio hombre. Empieza a notar que su propia actitud se vuelve más tranquila alrededor de ella. No siente la necesidad de actuar, de impresionar o de demostrar valor constantemente. La relación se vuelve un espacio donde ambos pueden existir sin máscaras. Y cuando dos personas alcanzan ese nivel de comodidad emocional, la intimidad deja de ser una posibilidad lejana. Se convierte en una realidad silenciosa que ambos sienten incluso antes de hablar de ella. Pero el estoicismo añade una última enseñanza importante a este proceso. El sabio nunca se aferra demasiado a aquello que no puede controlar. Incluso cuando la conexión parece profunda, recuerda que cada ser humano tiene su propio camino, sus propias decisiones y sus propias circunstancias. Por eso mantiene su corazón abierto pero su mente equilibrada. Disfruta la cercanía, aprecia la confianza y respeta la vulnerabilidad,
pero nunca pierde su centro interior. Porque su paz no depende completamente de otra persona, depende de su propio carácter. Y curiosamente, esa independencia emocional es precisamente lo que hace que la intimidad con él sea aún más valiosa. Una mujer puede sentir cuando está frente a un hombre que no necesita poseerla para apreciarla. Puede sentir cuando su presencia es bienvenida pero no exigida. Y esa sensación crea una forma de conexión que es mucho más fuerte que cualquier intento de control. Así, lo que comenzó con pequeñas conversaciones, continuó con contacto constante y finalmente llegó a este punto donde las defensas emocionales desaparecen lentamente. Dos personas comienzan a verse tal como son, sin máscaras, sin presión, sin miedo. Y en ese espacio de autenticidad, la intimidad deja de ser un misterio, se convierte simplemente en el resultado natural de la confianza, la paciencia y la calma que un hombre ha cultivado primero dentro de sí mismo.